Bueno chicos, yo les estaré hablando de unos puntos claves biológicos que son necesarios para comprender lo que mis compañeros más adelante van a estar explicándoles sobre la evolución humana, la odisea de la especie. Pues entonces voy a iniciar. Pues los primeros en hablar sobre la teoría de evolución fueron Charles Darwin y Wallace. Ellos establecieron dos conceptos importantes. El primero, que las especies están relacionadas por ancestros en comunes, es decir, que todos somos una gran familia. La segunda, que las características de la especie pueden cambiar de generación en generación. Esto debido a que éstas no son independientes ni permanecen inmutables, sino que se relacionan entre sí y cambian con el pasar del tiempo. Entonces, el gran aporte que nos dio Darwin y Wallace fue el proponer un proceso denominado selección natural que implica cómo sucede la evolución, dando a entender que el que prevalece no es el más fuerte, sino el más apto. Entonces, ¿qué es esto de la selección natural? Pues la teoría de la selección natural propone básicamente que se cumplan dos condiciones. La primera es que los individuos de una población varían respecto a las características que sean heredables. Y la segunda es que en un ambiente concreto ciertas versiones de esos rasgos heredables ayudarán a los individuos a sobrevivir mejor o a reproducirse mejor, más que las versiones anteriores de la misma especie. Un ejemplo claro podría ser el hecho de por qué las jirafas, o la pregunta de por qué las jirafas tienen el cuello largo. Para esto se dan dos hipótesis, una por reproducción y la otra por alimentación. Por reproducción es que los machos pues de las jirafas para poder reproducirse tendrían que luchar con otros que estuviesen en la manada, y entonces un cuello más largo y con más fuerza le proporcionaba mayor capacidad para defenderse y así mayor capacidad para reproducirse con las hembras, o más oportunidades para reproducirse con las hembras de esa pues especie. La segunda por alimentación. Gracias a que estos animales viven en la sabana, hay poca comida en los suelos, entonces ellos tenían que empezar a comer de los árboles más altos. Entonces este proceso se empezó a dar ya que ellos tenían que llegar a comer las hojas o las flores que estuviesen en un árbol. Bueno, ahora aclararé algunos de los conceptos erróneos que se tienen pues referente a este tema de la evolución. El primer concepto erróneo que se tiene es que la evolución es progresiva, lo que significa que las especies siempre se van a hacer más grandes, más complejas o más fuertes o mejores de alguna forma. Esto en realidad no es cierto, ya que ciertos rasgos en la reproducción de la descendencia se hacen con más frecuencia, pero solo en la población, ya que las condiciones que implica pues estos rasgos o esta evolución no siempre tienen que ser la construcción de algo más, sino que hablan básicamente de una renovación. Como así, que no es necesario que una especie se vuelva mucho más fuerte para poder sobrevivir, sino que se renueve y que esas características que ya no le funcionan, que no le sirven, que son inútiles en su sistema, vayan siendo desechadas. Como les decía anteriormente, para evolucionar no permanece el más fuerte, sino el más apto. El segundo concepto erróneo que se tiene es que los individuos, así como las poblaciones, cambian cuando se tiene lugar la selección natural, y eso no es cierto, eso es falso, porque la selección natural actúa sobre los individuos, es decir, uno por uno, pero el cambio evolutivo se da a nivel de población, y esto es un cambio mucho más lento y mucho más complicado. Pues ahora vamos a pasar a un punto más cultural o más social, pues este es el punto del eslabón perdido, la construcción de un mito.
Pocos años después de que Darwin planteara pues, o publicara su libro sobre el origen de las especies, el naturista alemán Ernest Haeckel puso, por decirlo así, la semilla de la duda de lo que hoy conocemos como el mito científico, porque es un mito científico del eslabón perdido. ¿Y esto por qué se da? Pues se da más que todo por un sentimiento social. En el momento en que Darwin pues, publicó su teoría sobre el origen de las especies en 1877, las personas consideraban, pues la gran mayoría de la sociedad, que ellos, pues al ser creyentes, consideraban que el origen de ellos fue la creación individual de cada una de las especies por un ser divino. Es decir, pues ese ser divino creó al hombre, luego creó a la mujer, luego creó a la vaca, luego creó al toro, luego creó al chimpancé, pero todos individualmente, ¿cierto? Entonces este mito del eslabón perdido tomó mucha fuerza en la comunidad, pero fue porque ellos querían definir a la humanidad en un marco diferente de las demás especies. Es decir, nosotros somos humanos respecto a otros organismos, tenemos un estatus de superioridad. Y este malestar incluso se sentía en la sociedad de ese tiempo, desde el 1877, también porque se empezaron a dar ciertos procesos peyorativos, pues a la creación de esta teoría, como era el hecho de que en circos presentaban con un anuncio de los eslabones perdidos vivientes a personas con rasgos bastante fuertes faciales, mayormente a los negros o a los indígenas o a las comunidades que no estuviesen dentro de lo que ellos llaman civilización o que nosotros llamamos civilización. Entonces los exponían como en forma peyorativa y burlándose pues de la teoría que planteaba Darwin. Ya en la actualidad pues tenemos claro que sí, todos hacemos parte de algo, todos, absolutamente todos, provenimos de un ancestro en común. Entonces aquí va LUCA. Pues LUCA son las siglas que se le dan a un organismo el cual se considera es el último antepasado en común que tienen todas las especies. Pues lo primero que hay que saber, porque aún no está en concreto qué clase de organismo era LUCA, pues lo único que se sabe es que es un organismo unicelular el cual comenzó a dividirse y a partir de ahí fueron evolucionando durante millones y millones de años hasta que se le dio origen a los organismos o a los seres vivos que conocemos hoy en día. Entonces, se podría decir que todos los seres vivos compartimos el mismo código genético, así que de alguna manera todos tenemos algo de LUCA. Y pues ya aclarado esto, entonces pueden proseguir mis compañeros, los cuales van a colocar pues un punto más antropológico, como lo es la aparición de las primeras nociones de conciencia, de trabajo, de sociedad, de agrupación y también los cambios interculturales que se dieron entre las distintas especies. Entonces ya eso le toca a mis compañeros. Pues gracias.